Buenos días. Cristina, son buenas tardes, pero tengo que decir buenos días, ¿eh? Ok. Porque luego esto es de viernes en viernes y lo pongo en la mañana temprano. Entonces, el que me oye, buenos días, ¿eh? Oigan, bueno, este episodio que es muy especial, primero porque el nuestro que hicimos, Tatiana, tú y yo, Tatiana ahorita va a llegar haciendo un escándalo, ¿eh? Entonces, cuando la hagan llegar y se haya ruido, no se asusten. Fue el episodio que más escuchado fue. Y lo hicimos al vapor, como hicimos todo ese día. Y empezamos quien no lo haya oído, que ahí lo van a encontrar, es un episodio en el que estábamos hablando del divorcio, pero no del divorcio tradicionalmente. No estábamos hablando de los 200 inconvenientes que se generan cuando la gente se divorcia y las irresponsabilidades en las que incurrimos de diferentes maneras cuando no estamos preparados para llevar un proceso, pues, dentro de lo que cabe sensato y considerando siempre que sí estuviste enamorada o casada o tuviste hijos con esa persona y que en la medida en que todo el mundo se pueda llevar bien y dentro de una sensación de justicia y equidad, todo funciona mejor en el futuro, que es lo que al final de todo el recorrido vas a querer, ¿no? Aunque no te lo imagines en ese momento. Y ha habido después de eso secuelas de cualquier cantidad de cosas que podrían parecer promotoras del divorcio de alguien. Y a mí las causas son las que siempre me llaman la atención porque parecen ser repetitivas, digamos. Hay como motivantes muy, muy típicos de por qué una pareja se rompería a la mitad del camino. Y hay cosas que tienen que ver con violencia de todo tipo, hay asuntos económicos varios, hay desencuentros porque a lo mejor te enamoraste súbito encuentro romántico con alguien que no conocías y crees que entonces te puedes casar con esa persona y luego para cuando lo acabas conociendo resulta que no hay nada en común. Hay dinámicas familiares que no se ven venir y que se dan después también. Correcto. ¿No? O sea, a la mamitis le surge en cuanto se va a vivir contigo, por ejemplo. Exacto. ¿No? O sea, cosas de este tipo. Exacto, que no están dentro de tus cartas y No. aparecen y entonces arman un desmadre, ¿no? Y la razón por la que estamos hoy aquí es que Cristina y yo nos encontramos con un clip que me mandaron a mí y se los mandé a ella. Porque estas cosas a ella y a mí nos llaman mucho la atención cuando tenemos que ponernos a discutir temas de fondo que son necesarios para poder corregir cierto tipo de conductas y prevenir que la gente acabe armando un desmadre familiar y luego divorciándose sin razón, que pudiera ser una de peso, ¿no? No sé, que te casaste con un ratero o la pinche vieja es violadora o no sé, cosas de esas, ¿no? Y que son como cosas minúsculas que parecen normalizarse con el paso del tiempo, no nada más dentro de la pareja, sino entre cierto círculo de porristas de los que te vas armando, amigas y primas y hermanas y familia, lo que sea. Y del otro lado, güeyes que Perritos también... falderos. Sí, ajá, y güeyes que permiten vivir en circunstancias de esas porque o les parece más fácil o están siendo violentados de otra manera o se andan cobrando, como decías tú, ¿no? Entonces, es un clip que ya lo debe de haber visto medio mundo, pero en donde se explica cómo se roba en Costco, digamos, ¿no? Y no me refiero a agarrar productos y sacarlos de la tienda sin pagarlos. Es un robo que se ve más sofisticado y que Cristina, que es especialista en el asunto, pues si te vas al código, pues te vas a encontrar que efectivamente se puede calificar como robo y puedes ir a la cárcel si alguien tuviera muy malas intenciones con tu conducta esa que se ve medio pendeja, ¿no? Y a ese tema de cómo tu amiga te da dinero y tú lo firmas en una tarjeta que es adicional a la de tu marido y luego te quedas con la lana y nunca se la regresas al güey que pagó el súper, que no es el que le dio el dinero a la que iba a Costco, sino tu marido, que claro, no tiene nada que ver en el súper de la otra casa. Cómo eso se ata a cosas que tienen que ver con la maternidad, que no entendemos cómo, con el trabajo aparentemente que vas a dejar de tener por dedicarte al hogar, o con esta sensación de no estar siendo tú remunerada por la persona que comparte contigo los hijos, ¿no? O sea, como que alguien te tiene que pagar. Y nunca se menciona dentro del proyecto ese que cómo se ve en el proyecto ese trabajar, que Cristina y yo siempre somos estas guerreras promotoras de que la gente tiene que trabajar, que es normal, que es disfrutable, que es lo máximo, que si lo pruebas te encantaría, ya no quisieras dejar de hacerlo, porque aparte provee una bola de beneficios para ti, como la persona que gasta su energía en generar lo que sea, ¿no? Entonces, Cristina nos va a hacer un recorrido porque tenemos media hora hablando
Ya me cagué de la risa de las cosas. Bueno, ¿cómo lo ves? Que es maravilloso. Pero ¿cómo eres capaz de expresar cosas que son tan complejas de manera tan sencilla y que te va llevando como por un recorrido mental de por qué, por ejemplo, nosotros tendríamos que darnos cuenta qué significa un evento que parece aislado, como robar en Costco, de manera más profunda en una relación, pero no tiene que ser nada más de pareja, ¿no? Esto se da en todos los niveles. Hijos y sus papás, empleadores. Sí, imagínate, si eres capaz de robarle a tu pareja, que supuestamente es de tu equipo, pues imagínate lo que no serás capaz de hacer con las cuotas escolares que le cobras a las mamis. O sea, pues eso quiere decir que no tienes un límite en cuanto a tomar lo ajeno. Es correcto. O sea, el problema es la toma de lo ajeno. Sí. Lo ajeno puede ser de tu esposo o lo ajeno puede ser de un tercero, pero es igual de grave. Sí, totalmente. O sea, no es más grave o menos grave si lo tomas de tu esposo o lo tomas de otra persona. Oye, dime una cosa. Ahorita que estamos platicando, me decía Cristina, mira, es como cuando tú puedes reconocer que tú estás incurriendo en una actividad ilícita porque puedas cacharte haciendo esta tracalada de Costco que ahorita Cristina nos dirá, pero si quieren poner un negocio de eso deberían de formalizarlo. Pero, ¿cómo es eso similar a que te peguen y que te maquilles el golpe y sigas en la casa en donde te hacen estos moretes y tú te sigues maquillando, haciéndote una chaqueta mental que dice que tú vas a aguantar perennemente ahí? Y cómo muchas veces somos capaces de poder explicar o justificar conductas erróneas nuestras, porque se nos hace muy fácil decir, no, pues es que como no me dejan irme a hacer un manicure, pues yo robo en Costco, ¿no? O porque yo me estoy haciendo cargo del hogar y cuidando unos niños que no cuido porque estoy en Costco. Pero bueno, parecería que es parte de mi trabajo del cuidado del hogar ir a Costco a hacer cualquier chanchuy. Y no me hago responsable de que eso no forma parte, ni está conectado, ni correlacionado, ni obliga una situación a la otra. O sea, en el clip suena como que todo es consecuencia de que el cabrón no te da dinero. Sí, o sea, es culpa de él porque no me paga las uñas. Exactamente. Así es como se oye en el clip. Así se oye, ¿sí? Es que, a ver, o sea, empecemos por el principio. Estamos hablando de México, ¿no? Sí. En México, y me voy a poner todavía más chiquita y voy a hablar de la Ciudad de México. Sí. Hay un cúmulo de la población que no se puede preguntar si puede trabajar o no puede trabajar. Esté embarazada, no esté embarazada, esté lactando, esté dando a luz, tenga contracciones, no tenga contracciones. No se lo puede preguntar porque si no trabajan, no comen. Es correcto. Entonces, pues, y ahí te deshaces del 80% de la población o del 90% de la población. Sí. De este 10% de la población que queda, que sí se pueden hacer la pregunta de si debo de trabajar o no debo trabajar, tienes otro cúmulo bastante alto de parejas que requieren los sueldos de los dos. Entonces tampoco se lo pueden preguntar. Sí. Porque si bien es cierto, no necesitan el sueldo para pagar la comida de ese día, sí necesitan el sueldo para cambiar el coche, para tomar una vacación, para generar una mejor calidad de vida, un mejor estatus económico, un colegio privado, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces te queda un porcentaje mínimo de la población, o sea, estamos hablando de 4 señoras, ¿no? o de 6, o sea, no, o 7 señores, o sea, no estamos hablando de más de eso, ¿no? Entonces, hay una cosa que no están entendiendo cuando lo simplifican a me regaña porque gasto mucho en uñas. Me regaña porque gasto mucho en uñas se traduce en la ley como violencia económica, que está en el mismo plano que la violencia física, que la violencia sexual y que la violencia psicoemocional. Sí. Entonces, si mi esposo o mi pareja me dice y me limita respecto de mis gastos y eso es generador de violencia económica y mi solución al problema es ir a Costco y robarle, es lo mismo, idéntico, que si mi esposo me pega un puñetazo en el ojo y yo cojo maquillaje y le digo a todo mundo a mi alrededor que me pegué con la puerta de la cocina para justificar que mi esposo no me pegó y para no hacerme yo cargo de la situación. O sea, la solución del robo es el maquillaje. Exacto. Porque el problema de fondo es otro. El problema de fondo es un problema de violencia económica. De la economía se habla. Como se habla de todo. Así como discutimos si nos vamos a ir a la boda de no sé quién, si vamos a meter a los niños a un colegio religioso mixto, laico, no laico, así como platicamos cuántos hijos vamos a tener, si le vamos a cooperar a la abuelita con su tratamiento médico. Pues de la misma manera tenemos que hablar de la economía de la familia, tenemos que saber cuánto dinero hay, cuánto dinero se gasta, quién lo va a proveer, cómo lo va a proveer, qué va a hacer la otra parte, porque somos un equipo. O en la pareja se pretende ser un equipo, donde unos aportan unas cosas y otros aportan otras cosas. Correcto. Entonces, estas personas que dicen, es que yo lo que aporto es que voy a tener hijos y entonces me voy a dedicar a mi casa, se están
engañando, porque uno, yo en los tiempos actuales conozco muy pocas mujeres realmente dedicadas a su casa. Sí, estoy de acuerdo. Conozco muchas mujeres que no trabajan, eso sí conozco muchas, pero dedicadas a su casa, que se levantan en la mañana, van al súper, compran el Sí. súper, hacen la comida, recogen a los niños, los llevan al taekwondo y a la clase de kumon y de quién sé qué tanta madre, y luego hacen la tarea y luego no sé qué. Son muy pocas, porque en realidad todos tenemos ayuda. Sí. Y es una maravilla en México esa posibilidad de ayuda. Sí. Entonces, tú puedes tener ayuda y tú con esa ayuda puedes hacer dos cosas. O te puedes ir a trabajar, que es Sí. por ejemplo lo que hice yo, Sí. o te puedes ir a Costco, porque la dinámica de robar en Costco, y no robarle a la compañía Costco, sino robarle a tu marido en Costco, es una dinámica que te toma 5 horas. Sí. Porque tienes que hablar con una amiga, ver su lista de súper. Convencerla que te dé la lana, ¿no? Convencerla, explicarle por qué es justificativo lo que estás haciendo. Luego manejar al Costco, que es una tortura. Meterte al Costco, buscar tu súper, buscar el súper de tu amiga, marcarle, oye, es que hay de los verdes, pero no de los rojos. ¿Cuáles te compro? No, pues los rojos. O sea, hacerle el súper a tu amiga, porque no, digo, yo no sé, no voy mucho a Costco, pero no es fácil. Está grande, ¿no? Sí. Caminas, haces ejercicio, tienes que ir Unos en tenis. carritos de este tamaño. Unos carritos que empujas y no puedes, ¿sí? Y luego tienes que pagar y luego tienes que ir a hacer tu cash out. O sea, tienes que firmar la tarjeta de con tu esposo y luego tienes que ir por el efectivo de tu amiga y llevarle, me imagino, el súper a su casa. Correcto. No sé cómo funciona la dinámica, pero eso te toma 4 o 5 horas. Yo en Sí. 4 o 5 horas puedo dictar una demanda. Exactamente. Entonces, Sí. todo está en qué quieres hacer en ese tiempo. Así es. ¿No? Porque tampoco estás dedicada a tu casa, no estás con tus hijos jugando en un tapete con unos cubos. Estás en Costco haciendo un Exactamente, súper. exactamente. Entonces, si vas a meter ese nivel de energía, mi consejo sería, uno, o profesionalízalo, o sea, pon una compañía de cómo nos vamos a robar el dinero de las tarjetas adicionales de nuestros esposos, disfrázalo con otro nombre para que no te metan a la cárcel, educa a mujeres a hacerlo y hombres, genera un negocio, ayúdales, tú diles, mira, te veo en la puerta de Costco, prepara unas listas en Excel, ya nada más para hacer checklist, o sea, hazlo bien. Sí. Llévate una comisión por cada robo que se haga, arréglate con American Express, no sé, haz lo que tengas que hacer y profesionalízalo. O mejor, busca cuál es tu pasión en la vida, la que sea, y mejor dedícate a tu pasión en la vida y no pongas como pretexto tu marido y tus hijos para no hacerlo. Es correcto. Si cualquiera vive una situación de violencia que es muy desafortunada y es muy común en México, pues hay que poner un límite, no te maquilles el moretón. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no te lances a Costco a resolver el problema de la violencia económica. Mejor Pero aparte, enfréntalo. no lo vas a poder resolver. ¿Cuánto te gusta que te ganes en Costco? ¿Qué te gustan? 5,000 pesos por persona que sometas a tu plan de acción macabro. Y luego, ¿qué haces con esos 5,000 pesos? Bueno, O sea, es que si te echas uno de esas rondas diarias, pues a lo mejor estás hablando de 25,000 pesos a la semana y a lo mejor estás hablando de 100,000 pesos al mes. O sea, no está mal el ingreso. Pero ese mismo ingreso lo podrías hacer con una actividad lícita. Por eso te o sea, digo, no sí. ilegal. Sí. Porque de preferencia, cuando te vas a dedicar a algo que sea legal, ¿no? De preferencia. Porque si no, pues siempre estás en la rayita de entrar al bote y la verdad es que sí se pone más canijo. Sí, claro. Que tengas la suerte que no te ha tocado, pues qué suerte, pero eso no, o sea, yo prefiero decirles, dedíquense a algo lícito, ilegal, porque si te dedicas a algo ilegal, pues entonces ya dedícate a una cosa ilegal grande, ¿no? O sea, trasiego de drogas, tráfico de órganos, algo que te deje buena lana, porque si vas a robar por 5,000 pesos. Sí, es una mamada. Es una mamada, o sea, es mejor robar por una lanita un poquito más sustanciosa porque el riesgo de la cárcel es el mismo. O sea, en la cárcel está lleno de gente que robó poquito, ¿eh? No es porque sea muchito, es más dura la pena. ¿no? Oye, como decíamos ahorita, o sea, el otro día estábamos Tatiana y yo platicando con Mariana, que nos ayuda con procesos legales de mujeres, por ejemplo, que roban 300 pesos y tienen 6 años en la cárcel. O sea, que ya paguen lo que deben y ya salgan, ¿no? Pero, pues por 300 pesos puedes pasar 6 años en la cárcel. Ya no me quiero imaginar por 5,000 pesos, pues eso multiplícalo o divídelo entre 300 pesos y saca tu condena. Y ojalá te toque un marido buen pedo, porque hay una cosa que explicó Cristina hace rato, que tiene que ver con las tarjetas adicionales de tarjetas de crédito, que es una cosa que creo que vale la pena que expliques para que la que ande arriesgándose a hacer una tracalada de este tipo y no tenga un cabrón que pague la tarjeta, que sea muy buena persona, digamos, en que le caiga bien su vieja y quiera seguir con ese formato de relación, la pueden tambar para el resto de su vida y no se va a tentar el corazón en ver si sale o no la señora. Sí, es que lo que pasa es que la gente tiene la creencia de que si yo tengo la tarjeta adicional de alguien, no tiene que ser ni siquiera mi pareja formal, yo te puedo dar una tarjeta adicional a ti.
Eso no quiere decir que yo te estoy autorizando a que tú utilices mi dinero, porque la tarjeta de crédito es crédito. O sea, tú lo vas a utilizar, yo lo voy a tener que pagar con mis recursos. Sí, está tu nombre. Entonces, en el momento en el que yo te doy una tarjeta adicional de mi cuenta, ya sea de débito o de crédito, yo no te estoy autorizando, no firmo ningún documento en donde te autorizo a utilizarla indiscriminadamente. Claro. En teoría, tú tendrías que obtener autorización. Sí. Es como el equivalente a un poder o a un mandato. Correcto. O sea, no es libre uso. Entonces, si yo con la tarjeta de crédito adicional que tú lindamente me prestas porque te caigo a todo dar, yo voy y me compro una joya, tú me puedes demandar por robo y me puedes denunciar por robo porque yo no obtuve la autorización. Si no tienes ni un papel para de mi que parte tú, que dice que sí. que tú sí estás de acuerdo en que yo me compré un anillo o me compré una joya. Entonces, ni siquiera es un robo bien estructurado, ¿no? Porque no tienen la autorización del marido para firmar 6 cuentas en Costco. No lo tienen, o sea, tendrían que ver las prescripciones del delito, porque no, el hecho de que el mes siguiente no te la arme de pedo no quiere decir que te lo autorizó. Es correcto. Y por otro lado, pues es un beneficio económico muy chico para el esfuerzo que implica. O sea, cualquier mujer que tenga libre 5 horas para hacer esta dinámica en Costco, lo puede trabajar en otro lado, puede hacer algo inclusive más de provecho para su propia persona. O sea, prefiero que hagan ejercicio en esas 5 horas o que tomen una clase de algo que les llame la atención, que se actualicen, que estudien un curso. Pero perder el tiempo en Costco por 5,000 pesos sí me parece o sea, me parece igual de reductivo a maquillarte el golpe y tratar de convencer a tu entorno que te pegaste con una puerta en la cocina. Te tropezaste. Te tropezaste. O sea, mejor afronta el problema. Estoy viviendo una situación de violencia económica. La violencia económica se tipifica de esta forma. Y cómo voy a salir de aquí. Oye, o cómo voy a poner límites, o cómo voy a moverme de este lugar donde yo no quiero pasar el resto de mi vida viviendo violencia económica. Oye, y al revés, porque también decíamos que hay estas limitantes al constante gasto indiscriminado de parte de una mujer, por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos poniendo. Muchas veces tiene un origen en donde hay una violencia económica ejercida por parte de la que gasta hacia el güey que provee, que no le alcanza. También. Y que tiene que hacer artimaña y media para poder traerle a la señora que está enfurecida porque no puede comprar lo que le da su chingada gana o lo que su comadre o su amiga o su compañera de casa del TEC compró. Y entonces empiezan a crear este hoyo o este hueco de deuda gigantesco que siempre recae sobre el que provee el dinero porque hay uno que provee y uno que se lo gasta. Sí. No, y además es que es parte de esta no comunicación de la parte económica. O sea, hay como una especie de creencia social en estas 10 personas de las que hablamos, porque no se nos olvide que la población no tiene este tema. Sí. Las 4 personas que están preocupadas por este tema, no piensan que hablar con sus parejas de dinero es como medio de mal gusto, ¿no? Entonces no lo hablan. Entonces, él no dice cuánto puede gastar ella no sabe cuánto puede gastar él, y cuando él lo dice, en el caso que estamos poniendo, entonces ella dice, ¿cómo? Pues a mí, ¿de dónde crees que me sacaste? ¿De abajo de una piedra, papito? Pues no, fíjate, yo estoy acostumbrada a pirirín, 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 pirirín. A mí mis papás me daban y pirirín, yo me apellido, quién sabe cómo. Entonces, generan en él un miedo a decirle, oye, eso no lo puedes gastar. Entonces te encuentras señores que llegan a su casa en la noche y la señora está feliz probándose sus botas nuevas. Sí, de 40,000 pesos, y es lo que él ganó en la quincena, y él está vomitando en el baño porque no sabe cómo va a pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono y la colegiatura. Pero todo viene del mismo origen de no hablarlo, y todo viene del mismo origen de la violencia económica, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué hay tanta violencia económica en México? Bueno, pues porque el dinero en algunas personas, no sé bien de qué dependa eso, se equipara al control. Sí. ¿no? Es como una especie de yo soy dueño de ti. Sí, porque yo te doy, yo te pago. Yo decido cuántas veces te pintas las uñas, yo decido qué zapatos te puedes poner, yo decido qué ropa puedes usar. Sí. Me perteneces, ¿no? Eres como mío porque yo te controlo. Sí. Entonces, el control económico se traduce en violencia. Sí. Y hay personas que no ven que el camino para salir de esas dinámicas es trabajar y tener tu propio dinero. Es correcto. Como quiera que lo vayas a tener. Sí, totalmente. En el esquema de Costco te vas a tardar un chingo y no vas a llegar muy rápido, pero hay esquemas mucho más productivos, como levantarte en la mañana con la hueva que eso implica y irte a una oficina. Irte a trabajar, que te permite generarte esos benefactores que te permiten decir no a una situación de violencia. Yo le pregunto a muchas personas de pronto oye, si a ti tu esposo te pegara, ¿lo dejarías? Ay, claro.
Pero no lo dejas si no te deja pintarte las uñas. Sí. O sea, Sí. el golpe sí, porque pues ya es el moretón y demasiado cómo lo evidente. explicas, ¿no? O sea, ay, pues es que llegué con un moretón y me pegué en la puerta. Pero ¿por qué las otras clasificaciones de violencia las tenemos como minimizadas y son, cuando menos para efectos de la ley, son exactamente igual de graves? Son 4. Sí. O sea, física, emocional, sexual y económica. Sí. ¿Por qué la económica nos parece que no es tan grave? Porque creo que la línea, No sé. y esto lo he pensado mucho en los talleres, tenemos estas dos versiones, ¿no? De queja. Digamos, hay una versión masculina que suena completamente lógica y una femenina que también suena completamente lógica, pero hay como hay una rayita que es la zona limítrofe, en donde el que se acerca a la zona limítrofe no reconoce nunca dónde está su responsabilidad en el asunto y siempre suena a que la otra persona tiene la batuta de por qué le está pasando lo que le está pasando. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que de repente hay una queja válida de una persona que viene y me dice, oye, Vanessa, a ver, es que yo no puedo con este nivel de gasto, y el gasto efectivamente es estratosférico. O sea, lo oyes y a ti te dan ganas de vomitar. Sí. Y entonces pienso, bueno, pero, ¿y te alcanza? ¿O cómo es que pensó la persona que lo firma que se lo puede gastar? O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se sentaron a platicar? ¿Le dijeron, este es tu número, hasta aquí puedes llegar o qué? Y es una cosa que va montando poco a poco. O sea, digamos, es gradual, porque vamos a pensar, es un arreglo de flores para la sala, uno más para el comedor, 3 porque el hall, ¿no? De las 4 personas de las que estamos hablando, porque va a recibir a sus amigas para el café, entonces en la biblioteca. Y entonces, imagínate que esto se va viendo poco a poquito, se va viendo sumado a una cosa que para cuando se manifiesta como un gasto estratosférico. Sí, ya estás hablando de un monto ridículo. Sí, y tiene sucediendo muchos meses poco a poquito, ¿no? Como la violencia. Sí, es que así es. Poco a poquito, hasta que de repente un día estás encerrada en un closet, amarrada, a ver. Sí, pero eso empezó con aventé un control de la televisión, o sea, no empezó con el closet. Exactamente. Y cuando avientan el control de la televisión dices, pues este se enojó, es que sí, estuvo muy difícil la conversación y ya, no pasó nada, así, ¿no? Así. Pero si terminas pero ojalá en el closet, terminas bajo tierra. Enterrada, sí, y desaparecida, o sea, te enterró alguien que no era tu familia. En la lista de desaparecidas. Entonces, eso del otro lado, cuando lo volteo y entonces escucho la otra versión, dicen, pero es que no, es que yo confiaba en que ella se puede administrar, es un adulto, o sea, trabajaba y cuando yo la conocí, pues ella vivía, o sea, esto era una independencia económica. Jamás me imaginé nunca que este nivel de gasto iba a seguir montando y no iba a haber un momento en donde dijera, oye, perdón, pero este mes fue demasiado, el siguiente mes no, o aquí está, o esto, lo que sea, ¿no? Entonces, esa falta de comunicación, sumado a esta fórmula de violencia al alza que va de manera incremental y que aparte el incremento es minúsculo, entonces no lo percibes del todo así. Sí, es como, yo como lo describo, es como, esa violencia es como la humedad. Así es. O sea, ves una mancha en el techo y dices, caray, ¿será humedad o nada más estará sucio? Sí. Y cuando ya pones atención, ya está a punto de caerse el techo. No, ya la humedad está por dentro. Ya, ¿no? ya tienes que tienes que tirar la casa y volverla a construir. Exactamente. Entonces, cuando de repente oigo este tipo de grabaciones, me alarmo porque parecería que la violencia es una cosa que solo se puede tipificar, porque el término violencia económica es como el término resiliencia ya. O sea, lo usa quien sea, como sea, sin fundamento ni estudio. Lo avientan como si esto fuera una cosa de todos los días y parece ser solo de los hombres hacia las mujeres. O sea, sí, yo nunca he visto un hombre grabando un clip que hable de violencia económica de la mujer hacia él. O sea, no le creería a nadie. Es que les da pena porque, como en teoría, en este pequeño grupito del que hablamos, el hombre es el proveedor. Sí. Pues hay pocos hombres que se atreverían simplemente a grabar un podcast y decir, yo no tengo dinero. Sí. Porque todo el mundo diría, ¿cómo? Sí. Pero ¿y qué estás haciendo? ¿Y quién te mantiene? O sea, porque para los hombres, y eso también es violencia, ¿eh? Sí. Y también o sea, porque hay hombres que no. Y si el señor trabajaba en un banco y ganaba muchísimo dinero y ahora quiere pintar. Sí.
Y ahora quiere escribir poesía, pues no se puede ir a hacer manicure, Cristina. No puede hacerse manicure porque lo que pasa es que él tiene que proveer. Entonces, en términos generales, para los hombres, reconocer que no tienen la capacidad económica de hacer frente a lo que sus yeguas, o sea, sus hembras quieren, se vuelve muy difícil. Se vuelve muy difícil, o sea, les cuesta trabajo. Les dices, bueno, y si cancelas la tarjeta, no como. Pues, sí, ¿cómo claro, ¿cómo? Claro. A marcas American Express y les digo, oiga, ese número de tarjeta me lo cancela. Sí. Así. No, pues estás loca. Sí, Qué raro consejo, ¿no? Bueno, pues entonces no te quejes o háblalo o explica cuál es el nivel de gasto que se permite en la familia. Habla abiertamente de cuánto ganas. Pero ¿Por qué a ver, te da pena? ¿no te ha pasado que cuando intentas hablar, o sea, bueno, y tú que eres la asesora ahí, ¿no? Del cuadro del desmadre, pero cuando has intentado hacerlos sentar para que hablen, que a mí me ha pasado aquí, a ver, siéntense para que discutan este tema dentro de una cierta contención, para que aquí no se agarren a chingadazos y no se avienten cosas, pero ¿cómo se vería esta conversación? Y a mí lo que me llama la atención es que siempre sale al final del camino un reclamo de la persona o de la parte que normalmente es la femenina que se hace cargo de los niños, que dice, yo tengo tantos años cuidando a tus hijos del Señor y yo nunca he recibido a cambio absolutamente nada por todo ese trabajo que he hecho, ¿no? Entonces el reclamo del güey de regreso es Pero dice, ¿quiénes están en tu consultorio? ¿La muchacha y el papá? Sí, no, sí. Porque la muchacha sí le pagan mensualmente. No, sí, pero no mames. Porque ella no es la que se encarga. Exacto. Te estás confundiendo, estás sentando a las personas equivocadas, Vanessa. Tienes que, si a la muchacha no le pagan, sí tiene que reclamar. Y yo la patrocino para que vaya y demande de sus derechos laborales. Pero ¿por qué le tendrían que pagar a la señora? La contrataron para ser imagínate, muchacha. Y entonces el güey le dice... También se puede, ¿eh? Tú estás si no becada. Y así. Le dice, tú estás becada. O sea, yo no te puedo pagar porque estás becada. Ya te pagué por anticipado, hazte cuenta. ¿Cómo? No te entiendo. Imagínate. ¿Pero cómo que te pagué por anticipado? Ajá, cuando nos casamos. Como la mantienen y entonces le pagan el manicure y entonces le dan dinero para el gasto y entonces le pagan y la mandan de vacaciones con sus amigas y le compran sus cositas y todo eso que pasa. Entonces, trata de lograr que esas dos personas que están absolutamente obnubiladas por su error de percepción de la realidad. Sí, sobre todo porque no está la muchacha ahí, ¿eh? Ni la enfermera. Exacto, ni el chofer. Ajá. Si el chofer falta, urge. Si no le pagan al chofer, sí está cabrón, ¿eh? Eso sí hay que ver denúncialos. Si van a traer al señor. Sí, o sea, le van a traer al pobre chofer de arriba para abajo recogiendo a los niños del colegio, llevándolos a la clase de natación y no le van a pagar. Pues, ¿cómo va a mantener ese señor a su familia? Bueno, imagínate que esa es la dinámica de las 6 gentes y el clip es un clip del privilegio. O sea, del clip del que estamos hablando es un clip del privilegio que tiene esta noción absolutamente ridícula de cómo opera una casa de gente privilegiada. O sea, ¿qué más dinero puedes exigir de qué cosa para pagar qué esfuerzo que no estás haciendo? O sea, tú no estás llevando a cabo más que dar instrucciones por todos lados. Pero lo que para tratarte de entender, o sea, la idea es que a la señora le tendrían que pagar un sueldo por ir a Costco a robarse el dinero del señor. Correcto. ¿Y de cuánto es ese sueldo? No, olvídate, o sea, es un sueldo que supera cualquier expectativa de trabajo normal, bien remunerado. Sí, porque digo, igual si está bien, igual yo me paso a esa chamba. Yo también, ¿no? Pues o sea, es lo que yo... Ir a Costco, pues digo, si me choca Costco, pero si me pagan bien... Voy. No sé, igual voy. Y aparte puedo robar y nadie me dice nada. Sí, o sea, lo único es, pues, si no hay etiqueta verde y etiqueta roja, ¿cuál compro? Pues tendré que tomar decisiones, ¿no? Difíciles decisiones. Sí. Es ridículo. Es que es ridículo porque realmente esta idea de que te dedicas al hogar es una idea que nos viene de nuestras mamás / abuelitas. Sí. Donde sí, efectivamente, las mujeres de sociedad no salían al sol para no ponerse morenas, salían, por eso usaban guantes, se dedicaban a sus casas, hacían nata para preparar las conchas con nata. Bordaban smog, ¿te acuerdas? Hacían los vestidos. Claro. Y entonces sí, necesitaban mucho personal de ayuda y necesitaban un marido muy rico para poder tener esas actividades. Y realmente muchas no estudiaban. O sea, bueno, yo lo digo personalmente en mi familia, que son de Guanajuato, todas las mujeres estudiaron una cosa que se llamaba familiar y social, que era una especie de licenciatura corta, una licenciatura técnica como carpintería, pero se llamaba familiar y social. Y lo que les enseñaron a mis tías a hacer es a bordar, a planchar, a poner una mesa, a arreglar un arreglo de flores, a recibir, a peinarse, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esa época sí entiendo un poquito más que pasaba mucho donde ella estaba en el familiar y social, planchando y haciendo estas cosas, y él estaba generando dinero, y de pronto una mañana él
decía, ¿sabes qué? Yo ya me voy de esta casa porque ya me encontré una más joven y entonces tú te quedas con una mano adelante y una atrás. Y es más, mamacita, los aretitos que traes puestos te los quitas porque están facturados a mi empresa. Eso ya no existe hoy. No. O sea, las mujeres de hoy, bendito sea Dios, o sea, por suerte, están dedicadas a muchas otras cosas maravillosas que hacen, y que van y vienen y mueven el mundo y suben y bajan. Y no es, ya no hay familiar y social. De hecho, espero que ya no existe esa academia. Ya no, yo creo o sea, que ya no. todas estudian una licenciatura, tienen una profesión, una pasión. Cuando están jóvenes dicen, yo voy a cambiar al mundo y voy a hacer no sé qué. Y no sé por qué sienten que en el embarazo se ven disminuidas. O que a partir de ese momento quien las embarazó, que es el culpable, porque ellas no cogieron, nomás fueron ellos. Quien las embarazó, pues tiene que pagar por ello. No lo entiendo, me cuesta mucho trabajo. La verdad, de verdad me cuesta mucho trabajo. Y mucha gente me dice, ay, claro, te cuesta trabajo porque tú trabajas. No, bueno, sí, y me pego unas chingas de perro bailarín, o sea, y sí, oye, que me da flojera, sí me da flojera. Pero me da un gusto increíble no tener que discutir con nadie si me tengo que hacer las uñas o no. Exacto, ese es mi punto. Y no hago nada ilícito. Digo, dentro de lo normal, ¿no? Pero otra cosa. Pero, o sea, a lo que voy es, ¿en qué momento pensamos que nosotras no somos responsables de nosotras mismas? Pues en el caso de las mujeres, ¿no? Es todo el tiempo en lo que yo veo. Y que los hombres no son responsables de ellos mismos y que no son responsables también de comunicar correctamente. Esto sí se puede gastar, esto no se puede gastar. Claro. ¿Por qué les da miedo decir eso? Porque eso los hace sentir incómodos, inquietos, o ser menos personas, o ser más tontos, o no entiendo eso. Entonces, ellos tienen que comunicar correctamente. Ellas tienen que ser receptivas a la comunicación correcta. Y la violencia, los espacios libres de violencia son de cero violencia. No hay que maquillarse el ojo. Ir a Costco y robar es maquillarse el ojo. Es mejor enfrentar y decir, estoy en una situación de violencia económica. ¿Cómo salgo de aquí en una forma eficiente? Sí, totalmente. Y una forma eficiente, pues, es haciéndote cargo tú de ti misma. Sí, está empezando por ahí. No viendo cómo ahora cometes un ilícito para los efectos de, según tú, salir adelante. No, y explicar que es porque tú estás ilegalmente actuando ante una circunstancia que no te obliga a actuar de esa manera. No, exacto. En ningún horario dice que si no te puedes hacer manicure, la vida te empujó a violar a un niño. No, claro. O sea, como qué raro. No, sí. Y luego es un engaño este tema de... Yo he tratado de buscar estudios serios y he tratado de ver si existen estudios serios de la diferencia entre un niño que crece con una mamá que se dedica al hogar y la diferencia de un niño que crece con una mamá que trabaja. Y así, o sea, como que si hubiera estudios documentados que dijeran, no, pues es que sí, realmente un niño que su mamá trabaja tiene síndromes de abandono y de no sé qué. La verdad, no lo hay. Entonces, esta idea de yo no trabajo para cuidar a mis hijos, cuando en realidad llevas una muchacha que está empujando la carriola, porque luego las ves así, que dices tú, ¿y por qué traes a alguien que te empuje la carriola? ¿Qué tan dura está? Compra una más suave. O sea, si no la puedes empujar, pues compra una que sí ruede, ¿no? Que sí ruede. Son de rueditas, a que empujes, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, si no puedes, porque realmente no se dedican al hogar, o sea, realmente no están trabajando, no están siendo productivas, no están siendo independientes, autosuficientes, inteligentes, pensantes, yendo y viniendo, sino están que dedicadas al hogar, cuando en realidad lo que están es rodeadas de un staff que qué bien, qué suerte, qué bien, que al staff sí se le paga, ya quedamos en eso, que es muy importante, y luego ellas están haciendo cosas a gusto, que les parecen divertidas. Sí, por placer. Por placer, que está bien. A mí también me encanta hacerme las uñas y está padre ir a la yoga y está padre. Pero hay un punto en el que te tienes que hacer cargo de ti misma. Totalmente. Y si tú no te haces cargo de ti misma, pues se va a hacer cargo a alguien. Y si alguien se va a hacer cargo, pues ojalá te toque a alguien que no sea violento. Sí, no, y porque el alguien siempre pone sus reglas. Siempre. Y también tiene razón, pues es su dinero. Así es. ¿No? Y para ese alguien pueden pasar cosas que también se tipifican como violencia, en donde, por ejemplo, el alguien no tiene ningún problema en pagar ciertas cosas para su hermana, pero sí tiene problemas en pagar para su esposa. ¿No? O porque pues al final el dinero es suyo y entonces le puede parecer caro lo que se compra a su esposa, pero no le parece caro lo que se compra la hermana, su mamá. O su mamá, claro. O su hija. Sí, totalmente. ¿No? O sea, yo he visto señoras que no se pueden comprar una bolsa, pero la niña de 12 años trae una bolsa que vale 4 veces la que trae la señora. Es correcto. Entonces, todas esas distorsiones económicas, o sea, todas esas, porque pues la verdad el dinero es el mismo, te debería de importar en un lado o en el otro, pero esas distorsiones económicas, si no se hablan,
pues entonces se mantienen como violencia y porque pasa esta también dinámica de pego, sobo, pego, sobo, pego, sobo. O sea, te regaño porque te haces las uñas, pero luego sí te invito de viaje. Sí. Porque si hay un problema con el costo de las uñas, pues hablemoslo como pareja. Sí. ¿Alcanza a cuántos manicures al mes? Sí, exacto. 1. Ok, pues voy a escoger en qué día del mes me lo hago. Pero ¿qué pasa si tu nivel de conciencia y de aceptación al esfuerzo para generar el dinero no da? Y entonces a ti se te hace que 1 para lo que alcanzas es demasiado poco. Y entonces tu manera de resolver eso no es trabajar para tú pagarte los siguientes 3 que te faltan, según tú, sino meterte en problemas que acaban demeritando el matrimonio o la relación que tengas, porque si lo piensas al final, esa cuenta la tiene que pagar alguien. Claro. Que alguien claramente ya no fuiste tú. Entonces, como que no me queda muy claro, y con el tiempo lo he pensado mucho, no me queda muy claro hacia dónde diriges tú cuando eres la señora que roba en Costco o la que roba en donde sea. Ese dinero que tú te estás robando, ¿para qué fin lo necesitas? Porque si te fijas, tu dinero es nuestro dinero, pero mi dinero es mi dinero. Ah, sí, esa es la regla básica. Y de entonces, esas 10 personas. ¿verdad? Y entonces como que de repente entiendo que haya alguien que dice, oye, no, pero es que si tú tienes dinero para ti y te lo gastas solo en las cosas que convienen a tus intereses, pero el mío, si te lo gastas en tus cosas, entonces, ¿cuándo el dinero es de todos? O sea, Es que yo creo que esa idea o esa creencia también viene como de una estructura muy machista. Sí. Entonces, cuando viene de una... Porque esa es una idea que tienen en México, ¿eh? O sea, Sí, si hablas sí. con un canadiense, no dice por qué el dinero de uno es de uno y del otro Sí, es de los dos. correcto. Eso no lo entienden. Se los explicas y te ven con cara de ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí. No te entiendo. A ver, me lo ¿Cuál vuelves a dinero de explicar quién? de cómo. Así. Entonces, esa es una cosa que sucede mucho en México y yo creo que sucede mucho por una estructura machista que inclusive viene desde la ley, ¿eh? Porque cuando yo estudié Derecho hace muchísimos años, Sí. inclusive el código decía, por ejemplo, el Código Civil decía que la colegiatura de los menores las pagaban los hombres. Sí. Entonces, era una estructura social en donde el hombre tenía que hacer frente a esas obligaciones. Entonces, claro, Asumiendo cuando que la porque mujer a la señora sí tenía... no le iba a alcanzar porque no trabajaba. Asumiendo que no tenía o que si tenía, lo suyo era suyo. Sí. ¿No? Porque también hay mujeres que llegan a un matrimonio con dinero. Heredadas, sí. Ajá, o con patrimonio Sí. de su trabajo, de lo que sea. Entonces, era más bien una idea como, ahí sí la idea era, lo tuyo es para la cooperación de la familia Sí. y lo mío es para mí. Sí. Entonces, pero eso ya no está así. O sea, la igualdad, la igualdad por la que se ha luchado durante tantos años en México. Ya llegó. Ya llegó, pero es una carretera de 2 vías, es de ida y de vuelta. Así Sí. como tú tienes derecho a que nadie te grite mamacita en la calle y que te paguen Sí. igual por un trabajo que hagas al igual que un hombre, etcétera. También tienes la obligación de cubrir gastos a favor de tus hijos, Correcto. por ejemplo. Y también tienes la obligación de cubrir tus propias necesidades y también tienes la obligación de generarte tus propios benefactores. Es correcto. Y de simplemente tú tomar la decisión como un adulto responsable, Sí. ciudadano mayor de 18 años que no esté incapacitado legalmente para decidir qué haces con tu tarjeta de crédito y cómo lo haces con tu tarjeta de crédito. Sí. Así como el señor tiene derecho a decidir qué sí le compra a su mamá y qué no te compra a ti, tú también tienes derecho a esas decisiones. Sí. Pero esas decisiones conllevan tener un patrimonio para decidir. Pero fíjate, entonces aquí, y Si creo no, que ¿cómo? esta sería una reflexión interesante, como que para que la gente se llevara. Qué chistoso que sí podemos decidir sobre la decisión del otro. Hazte cuenta, yo pienso que si yo soy tu esposa y tú eres mi marido y tú decides que Tatiana es tu mamá y a ella sí le quieres pagar algo, yo te digo, no le puedes pagar a tu mamá una chingada. No. Pero Ajá. que eso sí pasa, muy Todo común. el tiempo. Pero yo no puedo decidir, mejor en lugar de gastar mi energía en decirte a ti que tú no te gastes tu dinero en tu mamá, pues mejor trabajo yo, y yo, ese dinero que yo generé, pues entonces yo decido hacia dónde lo dirijo. Pero no es si fuera de 2 vías, como debería de ser, esa decisión que involucra el patrimonio familiar, solo te incumbe a ti o te incluye si tú eres parte del generador de la masa económica. Pero si tú vienes de pasajero, invariablemente de cómo se entiende el pasajero de las 6 personas, tú no estás generando nada, ni siquiera valor en cuanto al trabajo del hogar, porque no lo estás haciendo tú. Y crees que alguien te tiene que solventar tu estar sin hacer nada. Sí, o sea, es que alguien es culpable de es que tú no te actualizas, o alguien es culpable de que tú no estudias, o alguien es que culpable. es que muchas veces de lo que se convencen
es de que ellas están realizando, o ellos, un trabajo de coordinación y de supervisión. Así es. Lo que pasa es que la pregunta aquí sería, ¿y el trabajo de coordinación y de supervisión te toma 12 horas? ¿Qué es lo que estás despierto en el día? Sí. Porque yo también hago un trabajo de coordinación y de supervisión. No, pues sí, no O sea, en mames, mi casa todas. hoy hay sopa. Sí. Y hay carne. comida y hay, sí. Ajá, y yo no estoy haciéndola ahí, Sí. pero está todo arreglado y resuelto para que mis hijos sean los benefactores de eso. Sí. Entonces, ese trabajo ¿en dónde está escrito que el trabajo de coordinación y de supervisión es un trabajo de 24 horas? Sí. Es una decisión tuya que sea un trabajo de 24 horas, pero entonces Sí. tú tienes que pagar los platos rotos de esa toma de la decisión. Sí. Porque si tú tomas esa decisión, pero pretendes que otro la pague, Así se pues ve. entonces está raro porque pues él es libre de decidir qué Que quiere no. hacer con lo que es suyo. Ajá. Y tú eres libre de decidir qué quieres hacer con lo que es tuyo. Así es. Pero yo creo que todo viene parte de una estructura muy machista. O sea, Eso, la única sí. manera de deshacerte de un agresor económico, no hay otra, porque puedes ir y denunciarlo penalmente No, y hacer es todo. trabajar. Es que no tengas, que tu economía no dependa de él. Es Ahora, correcto. hay otra cosa que estábamos platicando hace rato que me parece como la más de fondo y más linda de todo. Sí, sí, El chiste si estás en pareja es que todos los días te escojas. es correcto. O sea, que te levantes en las mañanas y digas, yo sigo escogiendo estar contigo. Sí, Y que no se vuelva un tema de necesidad. sí. Porque Es que entonces no es pareja. No, pues es un empleado. Así es. O sea, cuando se vuelve un tema de necesidad, Sí, pues es se vuelve como, un es empleado. como clientelar el asunto ahí. Pues se vuelve como clientelar, porque entonces yo estoy aquí porque no puedo estar en otro lado. Exacto. Pero si yo pudiera estar en otro lado, estaría en otro lado. Ah, bueno, pues Exactamente. entonces ¿dónde estarías? Ve a dónde estarías. Sí, O sea, cuando tú te levantas una mañana y dices, si yo tuviera dinero, no estaría aquí. Entonces lo que tienes que hacer no es ir a Costco y ver cómo robas 5,000 pesos en Costco, sino tienes que ver cómo le haces para no estar ahí, con todo lo que eso pueda llegar a implicar, incluyendo trabajar. sí. Porque el chiste si estás en pareja es que todos los días escojas esa pareja, ¿no? Pues es que si no, mira, la palabra pareja implica que uno va parejo. O sea, es a la par, eso quiere decir, ¿no? Pues sí, de entrada. Y la palabra pareja hoy, por lo menos en la sociedad a la que nos estamos refiriendo, pues, se ve totalmente disparejo, ¿no? Totalmente. Eso más bien disparejo. es una dispareja, no es una pareja. Pues es que estás en un lugar porque no te queda de otra. Y te cuesta trabajo moverte de ese lugar porque te da miedo moverte de ese lugar. Porque Sí. implica un esfuerzo que probablemente no puedes o no estás dispuesta a hacer. O crees que no puedes O porque crees, nunca lo has o intentado, crees, ¿no? sí, También. También, porque también te puedes sorprender. Porque, Sí. porque muchas veces suceden, y en estos mismos grupito de personas de las que estamos hablando, pues también sucede que el señor tiene un accidente y queda parapléjico y la Así señora se es. tiene que lanzar a trabajar porque no hay de otra, porque Así pasan es. a la masa global. Sí. Por una exacto. situación extraordinaria, pasan a la masa de todos los demás. Sí, Y entonces ya no se lo cuestionan, lo hacen. exacto. Sí, no es una cosa de que si quiero ir o no quiero ir Ajá. o quiero. Sí, Sí, o sea, la que ya se lo está cuestionando ya está en una situación de privilegio. Ya, exactamente. Ya ella está en una situación de privilegio. Sí, creo que Entonces, eso es muy importante. Eso, o sea, no lo ven de esa forma. Y entonces yo siempre pienso, y si con tu pareja tienes una buena relación de dinero donde la pudiste hablar y lo pudiste platicar, y es un pacto, Sí. el que tú te quedes a cuidar o a supervisar a los niños o lo que sea, aprovecha esa plataforma para hacer cosas para ti. No, y hay tanto que uno puede hacer por uno mismo. O sea, sobra. Entonces, te haría cantidad. falta tiempo. En vez de tomar café de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, o sea, haz otra cosa, lee. Sí, haz otra cosa. Algo Haz que otra te cosa. nutra, que te interese, que Que te vuelva, genere da clases, sí. o sea, haz algo que te llene, que cuando tú llegues en la noche con tu pareja le puedas decir, oye, hice esto y vi esto y Sí, platiqué estuvo esto, padrísimo, y estuvo y ven. padrísimo, y no se te acabe el tema de conversación en a cuánto están los jitomates en el súper. No, que hizo la fulanita que no sé qué, no estás tú Sí, de acuerdo, o que cómo la está vecina, educando a sus hijos. sí, ¿no? o que la vecina ya tiene una camioneta nueva y por qué la tiene y que si está el marido vendiendo facturas y entonces ya se empiezan a hacer todas unas historias extrañísimas cuando ya se están robando en Costco. Siempre pide al que vende facturas. Son igual de ilegales. Las proyecciones. No, o sea, critican al otro porque es un vendedor de facturas. Pues tú estás robando en Costco, ¿no? Por O sea, algo te está llamando tanto la atención, ¿no? Sí, el Pues le delito, puedes pues, ir a pedir trabajo. es como muy absurdo. Es muy absurdo. Y luego, ¿cuál es el mensaje de estas mamás Sí. a sus hijas mujeres? Sí. Consíguete un cabrón para que te mantenga. Exactamente, y aguántate lo que te tengas que aguantar, porque si no, ¿cómo le haces? Fíjate, he oído muchas veces, y creo que con esto podemos cerrar esta es una historieta chistosísima. Ya prácticamente todo el mundo le echa la culpa a nuestro estado de irresponsabilidad a las películas de Disney.
como si eso hubiera, o sea, hubiera solo una manera de ver esas películas, ¿no? Yo que era la niña extraña, yo veía esas películas y me preguntaba muchas cosas. A mí no me llamaba la atención que un príncipe fuera a rescatar a nadie, no creía que ni fuera posible. Se me hacía increíble como que todos los peligros... Que una mujer viviera con 7 hombres. Sí, haz cuenta, los peligros inminentes de las cosas que estaban ahí sucediendo, ¿no? O sea, que la Aurora, ¿te acuerdas que está como en una cama de cristal dormida? Sí. Y a mí me agobiaba mucho que no se bañaba y que debe de haber estado toda hecha pipí durante años porque quién la cambió Sí, claro. y luego no le lavaran los dientes y entonces se le han de haber podrido No, todos. y además yo creo que la habrían tenido que entubar, ¿no? Por eso te digo, o sea, yo veía la película y decía, o sea, esto es muy dramático, ¿no? Qué inutilidad, ¿por qué no se para y va y hace cosas, ¿no? Y la idea de que el príncipe y el beso y eso, ni romántico me parecía que el pobre güey tenía que soportar besar a una mujer hedionda. Sí, que no se ha lavado los dientes. Sí, o sea, no se le iba a siglos. acercar, no mames, levantas la capucha y te suicidas. Entonces, como que ese tipo de influencias no las tenemos todas. No es cierto que todas estamos empapadas por esta idea romántica de un príncipe. Pero lo que sí me preocupa, y creo que es algo que tenemos que observar, es cómo somos capaces de justificar actuar mal, y cuando digo mal, ilegalmente, porque no nos pudimos hacer cargo de la decisión que nos tocaba tomar y escogimos diferente en lugar de robar en Costco. No sé si me explico. Pues sí, claro. O sea, escogí otra cosa. Pude haber escogido lo que yo quisiera. Pero esa idea de que te estás obligada, porque así se siente, ¿no? Que estás obligada a robar porque no te quedó de otra. Me parece que eso solo sucede cuando hay naranjas putrefactas en una java que van a tirar a la basura y tú te estás muriendo de hambre y tienes que alimentar a 4 cabrones que tienen 2, 3 y 7. Mija, pues sí entiendo que no te quedó de otra, pero últimamente es comida, ¿no? Y si se va a desperdiciar, qué feliz. Bueno, y eso está reconocido en la ley. Se llama robo de famélico. Sí, o sea, de como hecho, que si o sea, tienes eso sí hambre, es una excluyente para robar, no la de Costco. Exacto, eso es lo que te digo. O sea, hay maneras en donde eso tiene una explicación lógica y dices, no tenías de otra. Entiendo el no tengo de otra ahí. No tengo de otra, no hay manera. Entonces, creo que si nos están escuchando y les llega información acerca de este tipo de temas, por favor, no crean que es la única ruta o la única avenida a salvarse el pellejo es ir a traficar con la tarjeta de crédito del marido a Costco. O sea, hay 1000 maneras de dignificar, trabajar y ganar dinero. Y yo creo que entre más digno se vuelve tu generarlo, también más emocionante y más valioso para el que logró hacer la chamba, se siente estar vivo y en el proceso de aprender a generar de manera responsable y bien. O sea, si se van a poner a trabajar, pónganse a trabajar bien. Claro. No y ya si no quieren medianamente. cobrar, háganlo en una fundación y ayuden al grupo vulnerable que ustedes les llamen, ¿me entiendes? Pero no, o sea, esta idea de yo estoy cuidando a los niños, pero en realidad están en un café sentadas, pues Sí. no, perdóname, no se engañen. Sí, no. Ese No se autoengaño, engañen. ese es el que me preocupa porque lo veo y aparte lo veo validado, ¿eh? O sea, veo como que suena que lo explicaron muy bien y se entendió. Yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, esto es lo que nos tiene a ti y a mí con este excedente de trabajo. Sí, claro. Y por el cual no nos podemos ir de vacaciones porque estas hordas de gentes emproblemadas siguen llegando sin entender qué les pasó. Bueno, Sí, pues aquí que explicamos qué pasa, sí, ¿no? Sí, no lo entienden. No entienden que su conducta es un ilícito. Es correcto. Entonces, ya de entrada que justifiques un ilícito, Sí. pues es igual que justificar que matas a alguien porque te cae mal. Sí, Es exactamente. que me cae mal, lo maté. No, Sí. pues, perdóname, no se puede así. No, O sea, y resuélvelo de una suena, manera lícita. Así suena a que lo maté porque ya no lo aguantaba, que roncaba. Sí. Entonces, es muy... Y la otra es a todas las personas que creen en la igualdad entre el hombre y la mujer. No se les olvide que la igualdad es un cúmulo de derechos Sí. y un cúmulo de obligaciones. Sí. Y nosotras somos responsables de nosotras mismas. O sea, no piensen que no pueden ser responsables de ustedes mismas. Es lo que está terrible. 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 Terrible y es súper contagiosa esa idea. Súper contagiosa. Sí. Es inclusive como vista como de, ay, es que pobrecita ya trabaja. Sí. ¿Cómo que pobrecita? Que es un disfrute. ¿Por? Pero aparte no es ni modelo de aspiracional de éxito y hay que wow tú. No, Wow tú es normal. Sí, o sea, a mí sí me pasó una vez que me invitaron a un cafecito en las mamás de la escuela de mis hijos y les dije, no, pues yo a las 11 de la mañana estoy en una audiencia, perdón. Sí, no puedo ir. Ay, pobre. Y yo pensando, pobre, ¿eh?
¿Cómo pobre? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pobre? me voy a perder? Sí, ¿de qué me voy a... Uno, ¿de qué me voy a perder? 2, ya les di material para que hablen mal de mí porque no voy. 3, yo no le tengo que pedir permiso a nadie para hacerme las uñas. Exactamente. Yo me estoy haciendo cargo de mí misma y yo no nada más hablo de igualdad, sino la ejecuto, que eso es lo importante. No, y sabes qué? Que también muy trágico que si tienes un privilegio de haber podido estudiar, porque tuviste esa oportunidad, y pudiste ejercer tu profesión por lo menos un año, y te dedicaron todo el tiempo del mundo para pagarte toda la escolarización, pues como que, no sé, es un desperdicio, es la peor inversión que tu papá pudo haber hecho. Sí, mejor te hubiera regalado la lana para que no robaras en Costco. De toda la universidad. O sea, de los 5 años del TEC. Ya se lo hubiera acabado en una bolsa, güey. Bueno, pero es un mejor dinero entregado porque la licenciatura no está sirviendo de No nada. está sirviendo de nada. Entonces, ¿tienes algo más que quieras agregar? Que no roben, en general. No vaya a ser que vaya el marido contigo, güey, nos metemos en un pedo. Sí, con la vieja. ya les dijimos a los maridos que es delito, güey. Ajá. Igual no sabían. Igual y no sabían, es cierto. Sí, la cárcel está terrible. Bueno, igual les podemos dar clase en la videoacademia y salen renovadas. Habiendo hecho uso de sus capacidades. Bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. ¿Alguien más? Hola, Tatiana. Llegó de metiche al final porque no quiso participar, pero no importa. Chao.